Hola, mucho gusto. Soy Frida Ramírez, estudiante de la licenciatura como biólogo del tercer semestre en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. A continuación, vamos a resolver un problema aplicado en la materia de bioestadística. Comenzaré leyendo el problema. Se denomina PM10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersos en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor a 10 micras. Se realizó un estudio en la zona metropolitana de Monterrey, donde se midió la concentración de PM10, dividiendo la ciudad en zona norte y zona sur. Hay que ayudar a los investigadores a determinar si las concentraciones de estas partículas son distintas y saber cuál de ellas tiene mayores concentraciones de PM10. Como podemos notar, es un problema de medidas de tendencia central, las cuales son medidas cuantitativas de dónde está el centro de los datos en una muestra. Se reconocen lo que son tres tipos de tendencia central, las cuales son promedio, mediana y moda. En este caso, notamos que es un problema de promedio, ya que queremos saber, valga la redundancia, si los promedios en ambas zonas son iguales o diferentes. Primeramente, tenemos la estadística descriptiva, que se separó en zona norte y en zona sur. Como podemos ver aquí, podemos notar desde un comienzo que las concentraciones son diferentes, siendo una mayor que otra. Sin embargo, se requieren más pruebas estadísticas para definir los resultados. Mirando la tabla del lado derecho, podemos ver las fórmulas aplicadas en Excel para conocer cada dato requerido. En este caso tenemos lo que es el promedio, la mediana, la moda, que en el caso de la zona norte dice que no hay moda ya que no hay ningún dato que se repita, que se vuelva a repetir. En la zona sur tenemos lo que son 4 datos arrojados por nuestra fórmula de moda múltiple, ya que estos 4 datos se repiten una cantidad de veces iguales. También tenemos lo que es la varianza, la desviación estándar, nuestro coeficiente de variación, el sesgo, nuestro cuartil 1, 2 y 3, y el tamaño de muestra, que es 40 y 40. Más a la derecha, como podemos ver aquí, tenemos lo que son datos importantes que nos van a ayudar a resolver la tabla de frecuencia. Estos datos son de la tabla completa de la zona norte y zona sur. Aquí iniciamos con lo que es nuestro tamaño de muestra, que en este caso es 80, y definimos uno de los datos más importantes, que es la amplitud del intervalo. En este caso, como estoy señalando aquí. La amplitud de intervalo, su fórmula es rango sobre K, siendo el rango la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y donde K es el número de intervalos, el cual siempre debe ser un número entero, que para esto se usa la regla de Sturges y se usa la fórmula que les estoy mostrando aquí. En este caso es 1 entre paréntesis 3.32 por log de 10 del tamaño, por log 10 del tamaño de muestra. Ahora sí, ya una vez con estos datos definidos, vamos a proceder a crear una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una herramienta estadística que organiza y resume la información sobre la distribución de datos, y con esta misma podremos realizar varios gráficos que van a explicar la distribución de estas mismas. Comenzando por lo que es el límite inferior, vamos a usar como primer dato lo que es el mínimo de la tabla. Como podemos ver aquí, vamos a usar el dato del mínimo. Para partir del segundo dato, vamos a usar lo que es el dato de una fila arriba del límite superior. Como podemos ver aquí, y esto se repite para todo el resto de la tabla. En el caso del límite superior, para hacerlo en Excel, vamos a agregar el límite inferior que corresponde con su fila y vamos a agregar lo que en este caso es la C, que es nuestra amplitud de intervalo. Lo mismo para toda la tabla. La marca de clase es básicamente el promedio entre la fila correspondiente del límite inferior y el límite superior, como podemos ver aquí. En frecuencias, para la tabla de frecuencias, vamos a hacer lo que es, vamos a usar esta fórmula, que es frequency, entre paréntesis, toda nuestra tabla de datos, como podemos ver aquí, y
Como segundo dato, vamos a usar lo que es nuestra tabla de límite superior. Ahora sí, para que nos dé por completo la tabla de frecuencias, vamos a seleccionar, como estoy haciendo aquí, nuestra fórmula entera. En el caso de Max, vamos a teclear las teclas de Command más Shift. En el caso de Windows, vamos a usar lo que es aquí, Control más Shift y Enter. Y así vamos a obtener como resultado la tabla completa de frecuencias. Ahora sí, para las frecuencias relativas. Básicamente, para las frecuencias relativas se pone como dato la frecuencia que coincida con su fila entre el tamaño de muestra, que en este caso es n. Es muy importante, algo que olvidé mencionar, para revisar que nuestra tabla de frecuencias sea correcta, su total tendrá que ser igual al tamaño de la muestra. En el caso de las frecuencias relativas, el total de la tabla tendrá que ser igual a 1 siempre. Para la frecuencia acumulada, tal como lo dice su nombre, se van acumulando las frecuencias, se suma la primera frecuencia, en el segundo dato la frecuencia acumulada de arriba más el dato. En este caso solo se van sumando y se va poniendo el resultado como dato. En lo que es la frecuencia acumulada proporcional, es la frecuencia acumulada, como lo dice su nombre, entre el tamaño de muestra por 100. En el caso de Excel podemos usar lo que es la opción de porcentaje, como podemos ver aquí. Y esta nada más pondremos la frecuencia acumulada entre el tamaño de muestra y al seleccionar el porcentaje automáticamente nos va a multiplicar por 100 y nos va a poner el signo de porcentaje. Ahora sí, vamos a proceder con lo que son nuestras gráficas. Y para esto vamos a usar los datos de la tabla de frecuencias. En el caso del histograma, como el polígono de frecuencia, nos van a mostrar lo que son las frecuencias y las marcas de clase. Para tener una imagen más clara, hay que quitar las gradillas del fondo. Es muy importante tener en cuenta que el histograma en Excel lo podemos encontrar como un gráfico de barras y al polígono de frecuencia lo podemos encontrar como un gráfico de líneas. Para poder presentarlos correctamente, siempre se tiene que agregar el título y las etiquetas de los ejes. En el caso del polígono de frecuencia vamos a necesitar hacer unas modificaciones especiales. Como podemos ver aquí en el histograma, tenemos lo que son los datos de la marca de clase y los datos de las frecuencias. Sin embargo, para el polígono de frecuencia vamos a hacer un copy-paste de nuestra marca de clase y frecuencia y lo pondremos a un lado. Ahora sí, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Al primer dato de nuestra marca de clase, le vamos a restar nuestra amplitud de intervalo y lo pondremos como dato primero. Y a nuestro último dato, como podemos ver aquí, le vamos a sumar nuestra amplitud de intervalo y lo pondremos al final de la tabla, como podemos ver aquí. Y en el caso de las frecuencias, agregaremos un 0 al inicio y un 0 al final. Y ahora sí, con estos datos vamos a crear nuestro polígono de frecuencia. Esto porque esto básicamente tiene el propósito de hacer que nuestro nuestro gráfico se ubique en el 0, ya que con solo estos datos nuestro gráfico tiende a estar elevado. Por lo que para bajarlo vamos a crear estos comandos nada más para mostrarlo correctamente. Ahora sí, por último, vamos a hacer lo que es nuestro gráfico de ojiva. Para esto utilizaremos el mismo gráfico de líneas, sin embargo, vamos a cambiar lo que son nuestros datos. Como podemos ver aquí, utilizamos lo que es nuestra marca de clase y en este caso vamos a arrastrar nuestra columna de frecuencias a frecuencia acumulada proporcional. Así como podemos ver, va a pasar de este gráfico a este gráfico. Y así vamos a encontrar, vamos a crear, nuestro gráfico de ojiva. Es muy importante también no olvidar cambiar lo que es el título del gráfico y los títulos de los ejes, seleccionando correctamente qué tabla estamos, qué serie de datos pues estamos representando en este caso, como podemos ver, es la marca de clase y nuestra frecuencia acumulada proporcional.
Y bueno, eso sería todo para la primera parte de este primer problema. Muchas gracias.